Bé, he titulat aquesta sessió, no sé si es veu bé des de tota la sala, en busca del crecimiento sostenido. Una mica té un to francès, perquè aquest és un dia, després del cap de setmana que hem viscut, un dia que cal sempre tenir present els esdeveniments de París. En el context de l'economia, em penso, però, que és un títol també adequat, perquè el que està buscant l'economia internacional, i en concret... Ai, sí, perdón, ya me había olvidado. Es que como veo caras conocidas, bueno, si miro a Fernando que le hablo en castellano, entonces me es más fácil porque te voy a estar mirando a ti, Fernando. Bueno, pues no vuelvo para atrás, no repito. El título está escogido precisamente teniendo en cuenta la fecha y los acontecimientos de este fin de semana en París. Y el título lo que refleja es que el reto que tiene la economía internacional y en concreto las economías emergentes, perdón, las economías desarrolladas, nuestra economía, la de la eurozona y los Estados Unidos, es conseguir un crecimiento sostenido. Y para abordar esta cuestión he dividido la presentación en tres bloques. En primer lugar, hablaré de la situación de las economías avanzadas, una situación que globalmente yo juzgo positiva, y argumentaré que estas economías se encuentran frente a un dilema de política económica significativo. Tendrán que tomar decisiones. El segundo bloque será una referencia a la crisis emergente, a lo que ha sucedido en los últimos meses, que ha provocado pues desazón, movimientos bursátiles, de los que luego hablará David, inquietud. Hasta qué punto las economías emergentes van a ser un factor de ralentización del crecimiento global. Y finalmente dedicaré el grueso de la charla a la economía española, y ahí es donde el crecimiento sostenido lo tenemos como reto principal, porque nuestra economía está creciendo del orden del 3,3, 3,4 en tasa interanual, y el reto es ver si esto lo podemos sostener los años que debemos sostenerlo para reducir la altísima tasa de paro que aún tenemos y que tendremos en principio si no tomamos medidas muy serias. Bien, en cuanto a las economías avanzadas, empezando por los Estados Unidos, yo creo que las noticias que nos llegan de los Estados Unidos son positivas. El tono de la Reserva Federal ya ha sido a lo largo de las últimas semanas un tono clarísimo de aumento de los tipos de interés en el mes de diciembre, un aumento que, si me lo permiten, para mí incluso debiera haber venido antes, porque la única economía internacional, el único banco central que puede liderar la normalización de la política monetaria a nivel global es el Banco Americano. Tiene las condiciones macroeconómicas internas para hacerlo, una tasa de paro muy baja, cercana al pleno empleo, y si bien es verdad que la tasa de participación o la tasa de empleo aún no está en las cotas previas de la crisis, también es cierto que el ritmo del crecimiento de los salarios se empieza a notar que tiene más alegría, y las excusas para no empezar a normalizar los tipos se le están acabando a la Reserva Federal. La última excusa fue los acontecimientos del verano en China. Luego los datos han ido siendo positivos en América y, por tanto, yo creo que vamos a ver ese aumento de los tipos. Y decía que es el único banco central internacional que tiene el poder para hacerlo y para liderar ese cambio de tono, porque algunos nos preguntamos, y entre los que nos lo preguntamos hay instituciones internacionales también, como el Banco de Basilea, ¿cuándo va a terminar esa política no ortodoxa de expansión cuantitativa que ha inundado de liquidez el planeta, que en su momento sirvió para detener el pánico, para asegurar que los mercados no caían a plomo y provocaban una gran
una gran depresión, pero que luego a lo largo de los años ha persistido en su fase expansiva con diversos argumentos, algunos de ellos fundamentados, otros tal vez intentando que la actuación del Banco Central sirviera de estímulo de los mercados financieros para conseguir que se mantuviera un tono de revalorización de los activos de diverso tipo, especialmente bursátiles, que en teoría debían actuar de factor de arrastre, puesto que el efecto riqueza debía provocar mayor consumo y mayor inversión. Sea como fuere, lo que hemos visto a lo largo de los años ha sido que, y este es un gráfico que correlación no significa causalidad, pero claramente la expansión del balance de la Reserva Federal va acorde, va en línea, correlación no significa causalidad, pero la bolsa ha subido en proporciones similares a las que ha subido la expansión cuantitativa por parte del Banco Central Americano, y es sabido que existe una amplia discusión sobre en qué medida esos estímulos que han llevado a cabo los bancos centrales, en lugar de traducirse en un crecimiento sólido, generando más inversión productiva, no habrán conseguido una generación de mayores volúmenes de deuda y mayores niveles de expansión de burbujas en diversas partes del planeta. Es cierto, y este es parte de los argumentos que han utilizado aquellos que han promovido la expansión de los balances de los bancos centrales, es cierto que los niveles de inflación que tenemos en los países occidentales son excepcionalmente bajos. Y por tanto, no parece, dado que la economía aún no acaba de recuperar el tono en varias áreas del planeta, no parece que sea el momento de subir los tipos, de empezar a tener una política de normalización, porque no hay amenaza inflacionaria. Bueno, algunos recordamos que antes de la crisis del 2008 y 2009 tampoco había amenaza inflacionaria y las políticas monetarias expansivas habían alimentado, de hecho, burbujas de activos y expansiones de deuda. Por tanto, los dilemas de las economías avanzadas, especialmente de los Estados Unidos, es en qué medida actúa como punto de cambio en esa política monetaria, porque lo que les decía, los niveles de deuda del planeta han seguido aumentando tras la crisis financiera. Esta es la fase previa a la crisis financiera, esta es la fase posterior del 7 al 14. Es verdad que en algunos países ha habido reducción de endeudamiento de agentes privados, en otros han aumentado los niveles de deuda del sector público y luego el endeudamiento se ha centrifugado a los países emergentes, a China, a otras partes del planeta. Por tanto, se plantea el dilema de si no ha llegado la hora de ese proceso de normalización. Y decía que los Estados Unidos son los que lo pueden liderar, porque es la única economía grande claramente en un tono de actividad económica de expansión ya autosostenida, ¿no? En Europa, como ustedes saben, la expansión está siendo mucho menos sólida comparada con expansiones previas, ha sido mucho más baja, en parte porque, como sabemos, es una recesión de endeudamiento que siempre es más lenta de salida, y en parte porque los europeos nos autoinfligimos la segunda recesión con la crisis de la zona euro. Por tanto, el momento cíclico de los países de la Unión Europea es un momento cíclico diferente y exige, como está previsto, que los tipos aquí no suban y lo ha dicho Draghi, esperamos que va a confirmarlo también en la próxima reunión del BCE, se va a prolongar en Europa la política de tipos bajos. Por tanto, el escenario es un escenario en el que los Estados Unidos, a un ritmo que está por ver, empiece a subir tipos y en la zona euro solo sea hacia mediados del 2018 que se empieza ese proceso de normalización. Las economías pequeñas que están alrededor de la zona euro viven situaciones que muestran en qué mundo estamos viviendo.
Por ejemplo, el caso de Suecia. Suecia es una economía que tiene una situación cíclica expansiva, que no quisiera llevar a cabo una política monetaria expansiva, pero que si no lo hace, dado la enorme expansión que está teniendo la zona euro, sufre una brutal apreciación de su moneda, de la corona sueca. Y por tanto, ¿qué hace al final el banco sueco? Expansión cuantitativa. Cuando los fundamentos de su economía no lo necesitan, y esa expansión cuantitativa puede y está provocando burbujas de activos, expansiones inmobiliarias excesivas en la economía sueca. Yo soy de los que pienso que en su momento, cuando el Banco Central Europeo intentó ir a la contra, bueno, se equivocó, pero en parte porque dependía de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos. Y en aquella época, en aquellos momentos, hubo una apreciación del euro porque no estaba siguiendo lo que hacían el banco americano y el banco inglés. Y en definitiva, y quisiera como mensaje central resaltarlo aquí, no debemos esperar en Europa que sea esta política monetaria, que puede ser adecuada durante un tiempo para asegurarnos de que la expansión, ¿verdad?, coge más vigor. Pero no debemos esperar que va a ser esa política monetaria la que nos resuelva la generación de riqueza y el aumento de productividad en la eurozona. El dinero, la creación de dinero no genera riqueza a largo plazo y, por tanto, Europa debe luchar contra las pérdidas de competitividad que año tras año registramos en los rankings internacionales de competitividad, porque tenemos la amenaza creíble de muchos países emergentes que lo que hacen es, año tras año, ganar competitividad. Y, por tanto, al Banco Central le podemos pedir que actúe monetariamente en momentos concretos del ciclo, pero no que esté alimentando constantemente la demanda de nuestra economía. Eso no es más que excusa para no hacer nada en la vertiente de la oferta o no hacer nada, en el caso de Europa, en los avances de la Unión Económica y Monetaria. Nos queda, para terminar el mundo, las grandes economías avanzadas, nos queda el caso de Japón. Y bueno, en el caso de Japón, el señor primer ministro Abe puso en marcha lo que es una revolución para el estándar japonés con Abenomics. Y Abenomics tiene tres patas. Una de ellas es la política monetaria, que ha sido extraordinariamente expansiva tras la llegada en los últimos 2 años, la pata fiscal, que fue un poco contradictoria en determinados momentos, y luego la pata de las reformas, que algo ha avanzado, pero poco. La economía japonesa está también frente a un dilema. Los datos que han salido, creo que fue ayer o muy recientemente, han sido negativos, pero bueno, cuando hablas con ellos, los líderes japoneses te dicen que no, y es verdad, las estadísticas japonesas son muy erráticas y ellos creen que están ya en la línea del crecimiento sostenido. Débil, suave, pero sostenido. Por otro lado, Japón, a pesar de que se oye lo de las décadas perdidas de Japón, yo siempre digo, no hay que mirar a la evolución del Producto Interior Bruto. Se ha de mirar al Producto Interior Bruto per cápita. Es verdad que tampoco es bueno para una sociedad que las cápitas vayan disminuyendo, que es lo que le pasa a Japón. Pero esa ya es otra polémica, otra discusión. La evolución de Japón a largo plazo, en términos de productividad, no es mala. Bien, de aquí, no sé si voy bien de tiempo, iré vigilando. Aquí termina lo que les quería contar sobre las economías avanzadas. Sobre las emergentes, una manera de enfocarlo, y es la que he adoptado aquí, es pensar que lo que les ha sucedido es el resultado de la conjunción de 3 shocks que han sufrido las economías del tercer mundo. El primer shock es la reducción en la tasa de crecimiento y los problemas financieros de China. El segundo shock es la caída significativa de los precios de las commodities, especialmente del petróleo, y el tercer shock es
que el cambio del tono monetario en los Estados Unidos provoca salidas de capitales del tercer mundo o de los países emergentes y por tanto, inestabilidad financiera. Bueno, el mensaje que yo quisiera dar sobre este bloque es que es verdad que las economías emergentes están puestas en cuestión, pero que no nos parece que este vaya a ser un fenómeno generalizado, que debiera ser muy preocupante para la economía mundial y para las economías avanzadas. Ya sé que el The Economist de este fin de semana, precisamente, incluso en la portada, llaman la atención sobre la tercera fase de la gran recesión que nos viene de los emergentes. Bueno, el The Economist tiene que vender también periódicos, aunque sea un periódico de los más serios del mundo. Y está bien llamar la atención sobre ese fenómeno. China es verdad que se está desacelerando, que sufrió su propia burbuja bursátil, pero también es verdad que la bolsa en términos relativos pesa poco en la economía china. En cambio, China pesa mucho en la economía mundial comparado con lo que pesaba hace 15 años. De ahí que ligeras reducciones en su crecimiento o el temor de una reducción sustantiva en su crecimiento provoque en los mercados internacionales cierta zozobra. Y en el caso, aquí tienen el peso de China en el mercado internacional, en el contexto mundial, del 2000 al 2014, grandes aumentos en PIB, en términos de crecimiento, la contribución al crecimiento, y fíjense cómo contribuye al consumo de petróleo, de manera muy significativa. Por tanto, la reducción en la expansión de China en sí misma ha sido algo que ha provocado también una disminución en la demanda del petróleo y ha ayudado a provocar la crisis de commodities. Pero, como decía antes, en términos de la capitalización bursátil, no es un problema. El problema financiero, el problema en China no es fundamentalmente financiero, pues aunque tengan un nivel de deuda importante, porque la bolsa, la burbuja, no tiene un peso relativo importante en la economía, y porque el país dispone de enormes reservas en términos de capacidad de acudir al rescate de sus empresas públicas que pudieran tener dificultades. He dicho que la crisis, el segundo choque de China, de los emergentes, tiene que ver con el petróleo. Y efectivamente, junto a la disminución de la demanda que nos viene por parte de China, hemos tenido la expansión de la oferta, tanto en su momento del shale oil, como de la entrada esperada en el mercado de productores como puede ser el caso de Irán, que se espera que entre de manera muy fuerte el año que viene, el 2017. Ello ha provocado una situación en este mercado de exceso de oferta, especialmente porque Arabia Saudita no ha querido jugar, dadas sus presiones presupuestarias, dados sus problemas de financiar su gasto público, no ha querido jugar el papel de swing producer, es decir, de productor que adapta la oferta para que los precios se mantengan a un determinado nivel. Ha decidido que ellos iban a continuar produciendo y que si el precio caía, mala suerte, porque ellos tenían objetivos que querían cumplir en términos de ingresos en dólares. Esta situación ha provocado una caída de los precios muy significativa, que es fácil que se prolongue durante un año y medio, 2, pero esa misma caída tiene en sus raíces los elementos que van a provocar una vuelta gradual a precios más elevados. La caída de los precios provoca la desinversión en nuevos pozos, en nueva capacidad productiva. Por tanto, habrá escasez de capacidad productiva a lo largo de los próximos 18 o 24 meses. Y la caída de los precios, naturalmente, como los economistas nos hartamos siempre de repetir, provoca cierta expansión de la demanda. Y, por tanto, dentro de 18 o 24 meses habrá más demanda, menos oferta, y los precios, confiamos, que vuelvan a los 70, 80 dólares. Esta es la previsión
de las principales agencias, y la nuestra se encuentra más o menos en estos parámetros. Me salto esta gráfica, que es demasiado complicada, y hablo del tercer shock de los emergentes, que es el shock provocado por el temor o la expectativa de los inversores de que van a subir los tipos en Estados Unidos, de que hay economías y empresas emergentes demasiado endeudadas en dólares, y que por tanto una subida de los tipos, una apreciación del dólar les puede perjudicar, y por tanto los inversores han decidido repatriar sus capitales en varios episodios en los últimos 18 o 16 meses. Estas son las depreciaciones que han sufrido diversas economías, con algún caso idiosincrático, porque el caso del rublo tiene sus aspectos específicos. Y estas son las alteraciones y las caídas de valor en las bolsas de algunos países emergentes. Resumiendo, nuestra foto de los emergentes es que no esperamos una crisis generalizada en el mundo emergente. Creo que los emergentes en el pasado han aprendido la lección, ahora muchos de ellos no tienen tipos de cambios fijos y además disponen de reservas suficientes para aguantar la salida de capitales de sus países. Algunos lo han hecho tan bien que incluso tienen una gestión macroeconómica correcta en términos de déficit público y en términos de cuenta corriente. Y por tanto, los que cumplen estos parámetros están aguantando bien y prevemos que aguanten bien el envite. Mientras que aquellos que están mal gestionados, que sufren otro tipo de desequilibrios políticos, falta de cohesión política, o que han llegado a esta situación con insuficientes reservas, con un tipo artificial de cambio o con una gestión macroeconómica incorrecta, pueden sufrir más. Países como Brasil, países como Indonesia, países como Turquía y como Rusia, aunque Rusia, como he dicho, tiene su idiosincrasia. En cambio, hay países como India, como Chile, como México, que están mejor gestionados y que están razonablemente a resguardo de la crisis del mundo emergente. Bien, hechos todos estos elementos de contexto, si les parece, pasamos a la economía nacional y voy a agilizar un poco. Voy a intentar cumplir 25. ¿Me dejas 25? La economía española. Porque, claro, hablar de economía española sin tener en cuenta el internacional tampoco tendría sentido, dado que exportamos una parte muy importante y dado que somos receptores también de flujos de fondos significativos. De todos modos, la economía española la conocemos más y voy a ser muy sintético, mostrando cuál es nuestra opinión sobre esta economía. Lo primero es indicar que esta ha sido una economía que ha sorprendido a propios y a extraños. De hecho, ha sorprendido más a extraños que a propios, ¿verdad? Porque los que estamos en ella, y especialmente en el mercado financiero, nos dimos cuenta yo diría más pronto, del cambio de sentimiento internacional que impulsó la recuperación, dado que en este país los precios de los bienes y los costes corrientes y los precios de los activos tuvieron un ajuste muy significativo que permitió el retorno de los inversores internacionales para impulsar el crecimiento. Hemos batido, por tanto, las expectativas. Estas son nuestras previsiones a octubre del 2014 y estamos por encima. Las previsiones del FMI eran mucho peores que las nuestras y estamos muy por encima de lo que decía el FMI. Y la historia es muy sencilla, yo creo que a estas alturas es bien conocida. Ha habido varios factores temporales que están impulsando nuestro crecimiento y aquí la palabra clave es que son temporales. Y por tanto, desde la administración, desde la política económica, se tiene que tener en cuenta que son factores que van a desaparecer. El primero es el precio del petróleo barato. El petróleo barato lo está hoy, no lo estará para siempre y, como he dicho antes, esperamos que vuelva a más o menos la normalidad en 2 o 3 años, y ese influjo de recursos que supone ese ahorro de costes, ese mayor ingreso neto de las familias va a desaparecer, y ese
ese plus que recibimos en nuestras cuentas exteriores va a desaparecer y es mejor que lo tengamos en cuenta ya. El segundo factor que ha hecho que la recuperación tuviera este vigor ha sido que hemos tenido una administración pública que, en lugar de seguir consolidando el déficit estructural, vista el contexto electoral, ha decidido que ya no era momento de tener una política fiscal contractiva, sino más bien de tener una política fiscal expansiva. Y, por tanto, se ha relajado la senda de cumplimiento del déficit público. No mucho, pero sí suficiente como para incidir en el ritmo económico. Y, en tercer lugar, naturalmente, para una economía que está ya muy abierta y que exporta mucho fuera de la zona euro, la depreciación de la moneda, como bien saben. Ahí tienen ustedes pintada nuestra expectativa. Yo no sé si David estará de acuerdo con esa expectativa sobre el tipo euro-dólar, pero esto lo que está anticipando es pues una política monetaria más contractiva en Estados Unidos que en la zona euro durante unos cuantos meses, que provoca algo más de apreciación del dólar frente al euro. Cuarto, pero no menos importante, factor temporal, es lo que antes he dicho, que al haber ganado confianza en el mercado internacional de que habíamos hecho parte de los ajustes, lo que ha sucedido es que los inversores han vuelto a España. Desde que Draghi dijo whatever it takes, hasta que luego se empezó a hacer la reforma laboral, la reforma bancaria y otro tipo de actuaciones en línea positiva. Y aquí vienen los flujos de inversión extranjera directa e inversión en cartera, cada año más altos, mostrando ese vigor de la inversión y mostrando la confianza en el país. Yo no me harto de resaltarlo. Para una economía con libre circulación de capitales, sin ningún obstáculo, sin riesgo de tipo de cambio, este es un elemento crucial. El Banco Central Europeo genera liquidez para toda la zona euro. ¿Dónde va esa liquidez? Depende de las oportunidades que encuentre, y si un país hace los deberes y muestra buenas oportunidades para los negocios, el dinero llega y estimula la actividad. Esos factores, de todos modos, son temporales, y este puede ser temporal. Si el gobierno que salga después del 20 de diciembre toma decisiones incorrectas, esto puede caer en picado. Y, por tanto, es un factor no estructural de nuestra economía, sino temporal. Los factores estructurales que me hacen ser positivo, porque yo siempre soy positivo, son 4. Los menciono rápidamente, pero como yo creo que son conocidos, no entraré en mucho detalle. El primero, que estamos generando empleo de manera sostenida, de manera sólida. Por cada unidad de PIB que hacemos, generamos un punto de crecimiento del empleo. Se me dirá que ese empleo es un empleo de poca calidad. Lo importante es que la gente no esté en el paro. Y una vez están en el puesto de trabajo es cuando pueden mejorar su formación, cuando pueden mejorar sus cualificaciones. Por tanto, la generación, el crecimiento intensivo en mano de obra es positivo para un país que tiene tasas de paro absolutamente fuera de quicio. El segundo factor positivo es que el país ha sabido recuperar competitividad en términos de coste laboral unitario a lo largo de los últimos 7 u 8 años, y lo importante es que esa senda de recuperación, que es resultado de acompasar crecimientos de salarios con evoluciones de productividad, se mantenga en el tiempo, porque es la única manera de ser un país viable dentro de la zona euro. Otro tercer factor es que en nuestro reloj inmobiliario, y no voy ahora a entrar en detalles del reloj porque Pedro entonces me reñiría totalmente, ya ha llegado al punto de la expansión. Hemos sufrido una larga recesión inmobiliaria, pero inexorablemente el reloj da vueltas en la esfera y ha vuelto al punto de partida, y esperemos que en el actual punto de expansión no cometamos los errores que se cometieron en el pasado. Y last but not least, ¿verdad? El sector bancario, que también puede contribuir al crecimiento, también ha hecho su tarea de ajuste y reestructuración, y por tanto, en términos de flujo,
cada año ya está dando más financiación a los sectores no financieros de la economía. Y esto también tiene que ayudar a hacer esa recuperación permanente. Soy, por tanto, positivo. De todos modos, la nuestra es una economía que ha salido de la UBI, se encuentra en crecimiento, pero que tiene riesgos que debe vigilar porque aún no hemos restablecido totalmente los desequilibrios generados en la crisis. Esos desequilibrios son tres. El primero, el desequilibrio social. Nadie puede decir que esta economía esté normalizada con tasas de paro del 23% y con indicadores sociales tan débiles como los que aparecen en este gráfico. Por tanto, no ha lugar la complacencia. El segundo desequilibrio que no hemos corregido es el desequilibrio presupuestario. Como hemos visto antes, continuamos teniendo déficit, y déficit primario, es decir, antes de intereses. Y no hemos recuperado una senda, no les cuento en detalle el gráfico, no hemos recuperado una senda de reducción a largo plazo de la deuda pública. Y por tanto esto es una amenaza para nuestra economía y para la credibilidad de la misma, para que esos flujos continúen fluyendo hacia nuestro país, esos flujos de inversión extranjera. Y en tercer lugar, y relacionado, continuamos teniendo a fecha de hoy una elevadísima deuda externa neta, una posición inversora internacional negativa cercana al 90% del PIB. Ahí tampoco tenemos una senda clara de restablecimiento de los equilibrios. Y por tanto, lo que les decía antes, los ritmos de competitividad de nuestra economía, las tasas de mejora deben continuar. Esto es como ir en bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes. Esto es lo que hemos de hacer en términos de competitividad internacional, que es el mecanismo para poder entrar en niveles más sostenibles de deuda exterior neta. Termino simplemente a nivel de síntesis. La economía internacional está viviendo un relevo del crecimiento emergente al crecimiento de los países desarrollados. Los retos de los países desarrollados son retos de política más que de economía, especialmente en Europa. Y en el mundo emergente no somos de la opinión que sea una crisis generalizada, sino como mucho selectiva, sabiendo en qué país uno tiene sus intereses. En España creemos que se ha avanzado mucho en el proceso de reforma, pero es crítico que la nueva administración que salga de las elecciones del 20 de diciembre mantenga el proceso reformista, especialmente en el mercado laboral. Y aquí quisiera enfatizar, para centrarme en un mensaje, en uno de estos. Lo que va a ser crítico en los próximos tiempos en España es expandir el empleo. No en aumentar. Si uno quiere garantizar que las tasas de consumo de la demanda interna de este país mejoren, lo crítico es que cada vez sean más las personas de nuestro país que ganan un sueldo. ¿Qué sueldo es ese? Es otra cuestión, que evidentemente es una cuestión de alto contenido político. Pero generar más puestos de trabajo debe ser nuestra prioridad, pues no en vano, como he mostrado, tenemos indicadores del mercado laboral, indicadores sociales muy deteriorados. Y con esto termino y siento haberme pasado un poquillo. Gracias. Gracias, Jordi. Muy buenas tardes y lo primero agradecer la invitación para exponer cómo vemos en AFI la situación de la economía mundial y la previsible evolución de variables financieras. Estamos bastante de acuerdo con lo que ha expuesto el profesor Gual. Al final, el crecimiento de la economía mundial está relativamente estable, en la zona del 3%, muy lejos, afortunadamente, quedó la gran recesión del año 2008 y 2009, pero es verdad que no termina de acelerarse. Incluso lo que estamos viendo es una ligera pérdida de dinamismo de la economía mundial, por ejemplo, a partir de índices de sentimiento empresarial, como los PMIs, cuando están por encima de 50 marcan expansión, por debajo marcan desaceleración, y como digo, no terminamos de ver una aceleración de la economía mundial y una aceleración que esta vez no se le puede echar la culpa, desde luego, a Estados Unidos, pero tampoco al área euro, que ha conseguido abandonar la recesión,
sino más bien a las economías emergentes, que sin duda están siendo un poco las que están decepcionando a lo largo de los últimos tiempos, ya que no se produce esa esperada recuperación, aceptando, y como muy bien también se ha señalado, que no vale en meter a las economías emergentes en un todo, y que dentro del concepto de economías emergentes, bueno, pues englobamos a unas, las más dependientes de las exportaciones de materias primas, que son las que están experimentando una desaceleración más intensa desde que en el año 2010 o 2011 el precio de las materias primas alcanzó máximos. Desde entonces hasta ahora las materias primas han caído del orden del 50%, y eso explica por qué las economías emergentes exportadoras de materias primas son las que están sufriendo en mayor medida. Es verdad, la economía china está perdiendo dinamismo, pero no presenta unos desequilibrios más allá del endeudamiento privado, pero el riesgo no está en la economía china. Nos puede preocupar más una economía como la brasileña, o la rusa, donde presentan desequilibrios estructurales, fundamentalmente la brasileña, pero creo que merece la pena destacar cómo ha habido economías emergentes que han aguantado bien, que están aguantando bien, y es fundamentalmente el caso de la India, donde yo creo que no debíamos perderlo de vista, dado que aglutina una serie de elementos importantes. Uno, que es una economía que ha llevado a cabo reformas estructurales. Al frente del Banco Central de la India pues hay un reputado economista que está llevando a cabo reformas estructurales, que su gobierno le está apoyando. Incluso ha habido cambio de gobierno y no por eso han modificado a quien estaba dirigiendo el Banco Central, y eso está sirviendo a la economía de la India. Y dos, porque es una economía donde la tecnología, como saben, Bangalore, el sur de la India, es el Silicon Valley de Asia, pues sin ninguna duda también es un elemento que explica por qué la economía india está consiguiendo resistir mucho más. Lo que está pasando con las economías emergentes deja lecciones de cómo unas economías más dependientes de uno u otros sectores, como unas economías con reformas estructurales, como unas economías más o menos heterodoxas u ortodoxas, pues presentan una capacidad de crecimiento bien distinto, y señalaríamos como positivo el caso de la India. El mundo crece a tasas del 3%, lo que ahora crece de más el área euro es lo que crecen de menos los emergentes, si me permite la simplificación. Pero hay un elemento que a nosotros nos preocupa la escasa inflación, nos preocupa que la inflación sea apenas del orden del 2% o del 1,5%, y como digo, nos preocupa, advertimos de que existe riesgo de deflación, evidentemente no estoy hablando de que el escenario sea deflación, pero sí que existe ese riesgo, y fundamentalmente en el área euro. Es verdad, gran parte de la caída de las tasas de inflación se debe a que el precio de las materias primas se ha hundido, y recupero este gráfico conforme a lo que estábamos comentando antes. Este es un índice global de materias primas donde se puede observar los máximos antes del inicio de la gran recesión, el hundimiento asociado a la gran recesión, la posterior recuperación, pero como, sin embargo, desde el año 2010, insisto, desde el año 2010 la economía mundial crece a tasas del 3% de forma estable, pero fíjense cómo las materias primas han corregido, y han corregido prácticamente un 50%. Sí, seguramente explica en más de un 50% por qué no hay inflación. Es decir, en estos mínimos de inflación que tenemos en las economías desarrolladas, pues una parte importante viene justificado, y este es el caso del área euro y es extrapolable al resto de las economías desarrolladas. Es decir, gran parte de la explicación de por qué la inflación está tan baja tiene que ver con que las materias primas están bajas, y eso es cierto, pero no todo, y es de ahí de donde podemos derivar que nos tememos que existe alguna debilidad en la economía, tal vez falta de pulso de la demanda, tal vez afortunadamente fuertes ganancias de productividad, en fin, elementos que a nosotros sí nos llevan a ser algo más prudentes, o sí que nos llevan a insistir sobre esa advertencia de la escasa tasa de inflación que puede estar explicando o que puede estar detrás de una posición cíclica de la economía mundial más débil. ¿Pero por qué nos preocupa las bajas tasas de inflación? Bueno, pues porque las economías están
muy endeudadas y fundamentalmente los sectores públicos, ¿no? Se comentaba al principio que ha continuado el aumento del endeudamiento y se remarcaba en esa tabla el aumento del endeudamiento de los estados. Y ahí ponemos un gráfico que a nosotros nos preocupa, y es el nivel de endeudamiento público, el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB, para poder comprobar cómo hoy estamos en niveles por encima del 100% del PIB. Alguien puede señalar que ya hemos visto en la historia un nivel de endeudamiento público tan alto como el actual. Estamos refiriéndonos a 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos tenían un endeudamiento público tan grande como el actual. Entonces fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, hoy ha sido consecuencia de la gran recesión. A partir de ahí tuvieron una intensa caída el ratio de deuda sobre el PIB, pero porque la economía mundial encadenó 2 décadas de tremendo crecimiento. Fue necesaria una reconstrucción europea y hubo todo un desarrollo industrial que permitió el crecimiento. En definitiva, la década de los 60 y de los 70 nos demostró que la mejor forma de reducir el endeudamiento es vía crecimiento. Y ojalá sucediera esto, y ojalá en los próximos 10 años la economía mundial gozara de una década de crecimiento del PIB nominal, del 7, del 8, del 10%, mejor dicho, de crecimiento real. Pero mucho nos tememos que ese no es el escenario. Mucho nos tememos que lleva razón Larry Summers cuando habla del riesgo del estancamiento secular, cuando habla del riesgo de que las economías, al menos las desarrolladas, no puedan presentar elevadas tasas de crecimiento. Y así es muy difícil pagar la deuda, y de esto es de lo que queremos hablar. Es complicado que los gobiernos puedan repagar la deuda pública tan elevada si nos vamos a enfrentar a contextos de crecimiento de la economía pues muy débil. Y aquí es donde surge la tentación de pagar las deudas vía generación de inflación. Si no lo puedo pagar con crecimiento económico, los bancos centrales ya han dicho, bueno, pues tendré que hacer políticas monetarias heterodoxas que me generen inflación, como segundo mecanismo para poder reducir los excesivos niveles de endeudamiento. Porque si no, la tercera vía es mucho más complicada, es mucho más conflictiva. Sería una reestructuración de la deuda y es obvio que esto nadie lo quiere hacer. Pero como digo, los bancos centrales están tratando claramente de generar inflación como mecanismo para ayudar a los gobiernos, a los agentes que estamos endeudados, como para ayudarnos a repagar. Eso nos supone entrar en unos experimentos monetarios que señala Larry Summers, cuidado, que pueden generar o que pueden intensificar la aparición de burbujas financieras. Es obvio que la contrapartida, que el riesgo asociado a este experimento monetario, me van a permitir, de las políticas monetarias no convencionales, pues puede generar burbujas. Y yo pongo aquí una tabla que si los economistas clásicos se levantaran de la tumba, si me permiten la expresión, alucinaría, ¿no? Es una tabla con los tipos de interés interbancarios en tasas negativas, y cómo se ha ido ampliando. Esta es la matriz de los tipos de interés interbancarios y los que están en rojo son tipos negativos. Hoy nos estamos acostumbrando a vivir con tipos de interés negativos, pero hace 5 o 10 años era absolutamente impensable. Bueno, hoy Suiza tiene tipos de interés negativos del menos 0,70, la corona sueca, el yen japonés, el euro, la corona danesa, en definitiva, es parte de ese experimento monetario que es la represión financiera, que es la inyección de liquidez, que es la búsqueda de una reactivación económica o de una generación de inflación que nos permita pagar las deudas. Y que en cierto modo, quien entre comillas, si me permiten la simplificación, inventó esto de la política monetaria no convencional, no es un invento suyo, pero quien más se ha empeñado en materializar los Estados Unidos, con Ben Bernanke a la cabeza, y que es verdad que hay muchos argumentos que explican por qué Estados Unidos está saliendo vencedor de esta crisis. Este es un gráfico comparativo de la evolución del PIB de las principales economías del mundo desde antes de la crisis. Fíjense cómo el balance de la gran recesión fue una caída del PIB en Estados Unidos del 4%, en Japón del 10%,
y desde los mínimos del primer trimestre del 2009 se ha encadenado una recuperación económica que claramente es mucho más intensa en la economía de Estados Unidos. Estados Unidos recuperó el PIB máximo histórico ya a finales del 2010, en apenas 2 años no solo habían evitado la mayor caída del PIB, sino que habían cerrado todo el hueco. Desde el año 2010, la economía estadounidense está marcando máximo tras máximo histórico en su PIB. El hueco, el diferencial de crecimiento económico entre Estados Unidos y el área euro y Japón se está ampliando. El efecto en variables financieras es clara, desde el tipo de cambio a la evolución bursátil o la tasa de paro. Y este gap, esta ampliación del diferencial entre Estados Unidos y Europa se debe a muchos motivos. No voy a vincularlo solo a la política monetaria, se puede vincular a la política fiscal, se debe vincular a la presencia de sectores como la tecnología o la biotecnología en Estados Unidos, como a la propia independencia energética que está teniendo Estados Unidos, la movilidad del factor trabajo, la menor dependencia del canal bancario en la financiación. En definitiva, son muchos las razones, los argumentos que explican por qué Estados Unidos ha salido mucho mejor de la crisis que el área euro o que Japón. Pero que es un hecho evidente y que tal vez una de las claves que explican ese mejor comportamiento relativo tienen que ver con el mayor experimento monetario de la historia, que es esa creación de base monetaria por un importe equivalente al 25% del PIB que ha hecho Estados Unidos. Y que aquí simplemente hemos amagado con miedo. Las reticencias alemanas, claramente, han impedido que el Banco Central Europeo haya ampliado la base monetaria como lo hizo Estados Unidos. Ahora estamos en una segunda edición de la ampliación de la base monetaria. Ahora entraré, ¿no? Si la primera tuvo que ver con esa inyección de liquidez a los bancos a través de las LTRO, las famosas litronas, ¿no? Esos préstamos a 3 años. Ahora la nueva ampliación del balance no solo es crédito bancario, sino que por fin también es compra de activos de renta fija a vencimiento. Por lo tanto, el famoso quantitative easing. Compartimos opinión, con el profesor Wall cuando señala que la Fed tiene que subir los tipos de interés. Seguramente lo empiece a hacer ya, no sé si es en diciembre, si es en marzo, pero es obvio que lo tiene que hacer. Es obvio que tiene que subir los tipos de interés en todos los tramos de la curva. Estamos muy lejos de los tipos de interés que, por ejemplo, había en el año 2004 o 2005, que había en el año 2010, y que son tipos de interés a los que tiene que llegar la economía estadounidense. Pero no solo, y el reto que tiene por delante la Fed no va a ser solo cuándo subir los tipos y a qué ritmo hacerlo, sino cuándo va a anunciar que ya no va a reinvertir más en deuda pública. Porque fíjense, el tamaño de la Reserva Federal de Estados Unidos ya no crece. Desde octubre del 2014, cuando acabó el quantitative easing, con aquel famoso tapering, la Fed ya no compra más bonos, pero sigue reinvirtiendo lo que le vencen y los cobros de cupones. Fíjense, el tamaño del balance de la Reserva Federal está estable, pero no vale con que esté estable. Algún día tiene que empezar a caer. Ese es el otro asunto que tiene por delante que gestionar la Reserva Federal. ¿Qué día anuncia que a partir de ya no renueva? A partir de ya todos los vencimientos de deuda pública no los vuelve a invertir. Y por lo tanto comenzará a desmontarse lo que ha sido, como digo, el mayor experimento monetario de la historia. ¿Por qué no? Tal vez en diciembre, tal vez en el próximo FONC, la Fed anuncie que ya no va a reinvertir más y que a partir de ahora debe empezar una gradual reducción del tamaño del balance. ¿Que cuántos años podría llevar? Pues 7 años. ¿Y por qué 7 años? Porque más o menos esa es la duración de la cartera de bonos que tiene comprado la Reserva Federal de Estados Unidos. Va a ser bien interesante, como economistas, lo que va a pasar el próximo año con la política monetaria de la Fed. Pero insisto, no solo lo que va a pasar con los tipos de interés, sino también qué va a pasar con el tamaño del balance, qué va a pasar con la cartera de bonos que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. En un contexto en el que el BCE va a seguir comprando. Y no solo va a seguir comprando al ritmo actual, sino que incluso puede ser que el Banco Central Europeo nos anuncie que amplía el volumen de compras
e incluso, y esto sí que sería lo curioso, que empieza a comprar otro tipo de emisores, o bien emisores locales, o bien gobiernos autonómicos, o incluso corporates, ¿eh? Se está moviendo ya en los mercados financieros la posibilidad de que esa ampliación de balance del Banco Central Europeo, y aquí tienen un poco el gráfico, ¿eh?, de lo que ha sido el balance, del tamaño del balance del BCE, como digo, se incremente con la compra de corporates. Y eso sí sería un salto cualitativo en la asunción de riesgo de crédito por parte del Banco Central. Elemento diferencial, bien, vuelve a ampliar el balance, pero no sé si queda pequeñito, pero esta mancha azul es bien relevante. Ese es el PSPP, es el programa de compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo. Hasta ahora había aumentado su balance vía inyección de liquidez a los bancos, pero esta es la novedad. La compra por parte del Banco Central Europeo de activos de deuda pública. ¿Qué está comprando? Bueno, ahora mismo tiene ya comprados 400.000 millones de euros, ¿eh? El Banco Central Europeo, dirigido ahí por un alemán, y se nota la disciplina, ¿eh? La compra mensual de los bonos está cumpliéndose a la perfección. No, el Banco Central Europeo compra mes tras mes 45, 50.000 millones de euros de deuda pública, de tal forma que de España ya ha comprado 45.000 millones de euros. ¿Y qué está comprando? Tramos largos, tramos 9, 10, 11 años, ¿eh?, en un proceso que desde luego está ayudando a relajar de forma clara los tipos de interés. Si no fuera por la acción del Banco Central Europeo, entendemos que los tipos de interés en Europa seguramente estarían más altos, y especialmente en la periferia, ¿eh?, donde la acción depresora del Banco Central Europeo explica por qué el diferencial de España, de Italia o de Portugal está por debajo de lo que seguramente los fundamentos macroeconómicos justifican, ¿eh? Primas por riesgo de España en el entorno de los 100, 120 puntos básicos, o de Portugal en el entorno de los 180, 200 puntos básicos, están claramente condicionados por esa acción depresora del Banco Central Europeo, que se materializa a través de esa compra mensual de aproximadamente 50, 45.000 millones de euros en deuda pública, que seguramente va a continuar, porque aunque el área euro está sorprendiendo, entre comillas, en materia de crecimiento, porque aunque el área euro, y lo ponía muy bien también Jordi al principio, el área euro está sorprendiendo al alza en materia de crecimiento económico, la inflación no aparece. Y necesitamos inflación en el área euro. Y mientras la inflación no esté en el 2%, el Banco Central Europeo le dará a la máquina de los billetes y, como digo, tal vez ampliando los activos a comprar y quedándose no solo en deuda pública, sino también en renta fija privada. Los retos que tenemos en Europa, echo para atrás y luego vuelvo, hay un reto que a nosotros nos preocupa, y es este gráfico, es la disparidad del crecimiento económico que tenemos. Ahí hemos puesto el PIB de las 4 principales economías del área euro, ¿eh? Es la evolución de, fíjense, del conjunto del área euro, de Alemania, de Francia, de Italia y de España. Tras esa media del área euro hay 4 realidades distintas. Una, la economía alemana, no se le puede reprochar nada, es una economía que trimestre tras trimestre marca máximos históricos en su PIB. La economía francesa, que crece pero poco. La economía francesa ha tenido estímulos similares a los que señalaba el profesor Wall al principio, y sin embargo el PIB no tira, ¿eh? Y una economía como la francesa, que no se está viendo beneficiada de la depreciación del euro, de la bajada de los tipos de interés, de los estímulos monetarios, pues denota que hace falta reformas estructurales en la economía francesa. Pero fíjense la economía italiana. La economía italiana ha sufrido una crisis como la española, pero apenas se está recuperando. Y luego la economía española, que sí, que está siendo la clara sorpresa positiva en su capacidad de recuperación. Por lo tanto, las 4 principales economías del área euro son 4 economías con una posición cíclica distinta. Queda pendiente, claramente queda pendiente, la tarea de homogeneizar las economías europeas, de conseguir algo más de convergencia,
porque si no, va a ser muy complicado para el Banco Central Europeo y en general para las autoridades económicas y monetarias de Europa tener una política única que pueda encajar al conjunto de los países del área euro. Esta crisis ha puesto de manifiesto la falta de convergencia entre los países europeos. Los más escépticos dicen, así el área euro no tiene futuro. O somos un poco más convergentes o esto termina por reventar. No sé si va a ser ese el escenario, pero sí nos gustaría poner de manifiesto las disparidades dentro de la economía europea y en general de la economía europea frente a la estadounidense. Allí estamos hablando de en qué momento del tiempo la Fed va a subir los tipos y cuándo va a empezar a vender los bonos, y aquí de si va a ampliar o no el programa de compra el Banco Central Europeo y desde luego su prolongación. La implicación más clara, el tipo de cambio del dólar-euro, donde también compartimos la previsión con CaixaBank. Entendemos que existe margen todavía para que el dólar se aprecie. Y eso que ya está sobrevalorado. Según nuestros cálculos de paridad del poder adquisitivo, el tipo de cambio dólar-euro debería ser 1,20, el tipo de cambio de equilibrio. Ya saben que la PPA es como ese reloj estropeado, ¿no? Que marca bien la hora 2 veces al día, pero el resto del día no marca correctamente la hora. La capacidad predictiva de la PPA es nula, y ahí se ve. Esto es la evolución de la PPA y cómo el tipo de cambio pues fluctúa por arriba y por abajo. No lo estamos usando como elemento predictivo, no lo usamos como herramienta para anticipar qué va a hacer el dólar o el euro, simplemente como herramienta para señalar cómo el área euro ha tenido que hacer un ajuste económico entre el año 2010, o el año 2009 y el año 2013 con una moneda sobrevalorada. La periferia del área euro, España, ha tenido que hacer un ajuste con una política fiscal restrictiva, con una política monetaria que no era expansiva, era más bien restrictiva, y encima con una moneda sobrevalorada. Eso es lo que ha dificultado claramente el ajuste en la economía. Pues bien, y a Estados Unidos le ha venido de lujo, claro, tener una moneda débil. Pues bien, después de 4, 5, 6 años de un euro sobrevalorado, pues parece que ahora debe ser tiempo para que tengamos un euro infravalorado. O lo que es lo mismo, ahora le toca a Estados Unidos estar 3, 4, 5 o 6 años con un dólar fuerte, ¿no? De ahí que, por lo tanto, pensamos que el euro o el dólar va a continuar depreciándose, el dólar va a continuar apreciándose en los próximos tiempos y vivir, por lo tanto, vía sector exterior, un cierto válvula de escape para el crecimiento económico del área euro. En este repaso de las variables financieras, ¿qué es lo que pensamos que puede pasar en los diferenciales? Bueno, pues ahí ponemos en el título, ¿no? Existe margen de cesión en los diferenciales en renta fija privada, especialmente en el segmento high yield. ¿Y por qué? Bueno, pues por lo que comentábamos antes. Es muy posible, el run está ahí, no sé si finalmente se materializará o no, que el Banco Central Europeo empiece a comprar renta fija privada. Hombre, nos cuesta pensar que vayan a comprar renta fija high yield, eso sería ya duro. Pero pueden empezar a comprar investment grade. Y esto es la represión financiera. O sea, yo lo noto en clientes nuestros y en nuestras propias carteras. Claro, a medida que el BCE ha actuado sobre el tramo corto, pues nos estaban desplazando hacia el tramo largo. Cuando el tramo largo de la curva de tipos está demasiado bajo, ¡pum!, nos han desplazado a renta fija privada. Si ese mercado lo copa el Banco Central Europeo, nos desplazan hacia el high yield o nos desplazan hacia la renta variable. Si es que eso es lo que está buscando el Banco Central Europeo, lo que está buscando es que haya flujos de capital y que salgamos de las posiciones más defensivas y nos vayamos a las posiciones más arriesgadas y que asumamos riesgo los inversores financieros o que asuman riesgo las familias o, en fin, que asuman riesgo los inversores financieros. Sí, eso es la distorsión que están provocando los bancos centrales y especialmente el Banco Central Europeo. Y el siguiente mercado, que como digo pueden distorsionar, es el mercado del high yield, que fíjense, cómo ha tenido un repunte de diferenciales en los últimos tiempos. Hombre, ha habido casos claros, ¿no? Materias primas, Volkswagen,
que el caso Volkswagen está provocando ampliaciones de diferenciales en el sector automoción y demás, pero como digo, tras esa ampliación de diferenciales en la renta fija yield, pensamos que ahora podríamos tener cierta estabilización o incluso relajación ante la ampliación del programa de quantitative easing por parte del Banco Central Europeo. Por último, por ajustarme al tiempo, oye, ¿y las bolsas qué? Bueno, las bolsas de Estados Unidos están en máximos históricos, ahí no tengo no descubro nada. Las bolsas europeas no, están lejos de los máximos y ese es el caso. Fíjense, si quieren, voy a estos grafiquitos que son bien relevantes, que me gustan, que es la evolución de la Standard & Poor's y de los stocks 50, el índice, la línea roja y el beneficio por acción. A lo que voy es que las bolsas están correctamente valoradas, y esto sí que es un elemento, no suele ser normal que las bolsas estén correctamente valoradas, que estamos en PER 14, 13, 15 y es un ratio de valoración correcto. Y dice, oye, ¿cómo es posible que las bolsas estén correctamente valoradas tanto en Europa como en Estados Unidos cuando allí están en máximos históricos y aquí no? Por la distinta evolución de los beneficios empresariales. Y fíjense, la evolución de los beneficios empresariales en el Eurostoxx están muy por debajo de los máximos del 2007, mientras que en Estados Unidos están en máximos históricos. Se dice, oye, la bolsa americana está en máximos históricos, peligro de sobrevaloración. Cuidado, no, porque los beneficios están en máximos históricos. Fíjense, la caída del BPA en Estados Unidos fue brutal en el 2007-2008, como también lo fue en el Eurostoxx o en el IBEX. ¿Por qué? El hundimiento de los beneficios de los bancos. ¿Pero qué ha conseguido hacer Estados Unidos? Que lo que han dejado de ganar los bancos, ahora lo ganan otros sectores que aquí no existen o pesan muy poco. ¿Cuál es? Fíjese lo que aquí les pongo, el Nasdaq. Este gráfico es brutal. Esta es la cotización del Nasdaq en los máximos históricos del año 2000. Y los beneficios que había en el Nasdaq en el año 2000. Cero. En el año 2000 el Nasdaq se fue a los 5.000 puntos y no había beneficios empresariales. ¿Cuál es el elemento diferencial de la bolsa hoy, del Nasdaq hoy respecto al 2000? Fíjese aquí, los beneficios empresariales. Claro, detrás del Nasdaq, ¿qué hay? Hay un Apple que gana 80.000 millones de dólares. Apple gana ella sola más que todos los bancos europeos juntos, pero no solo es Apple, es Microsoft, es Google, es incluso Facebook, con la excepción de Amazon tal vez. Lo que vemos en la bolsa estadounidense es que tras los máximos históricos del Nasdaq tenemos un incremento del beneficio por acción. Por lo tanto, déjenme que simplifique. ¿Qué es lo que ha permitido al BPA del Standard & Poor's regresar a máximos? La caída, los bancos. La recuperación, tecnología y biotecnología. ¿Qué le está pasando a nuestro IBEX? Que lo que ha dejado de ganar el Santander, BBVA, los grandes bancos, pues la tecnología ND, no disponible, no hay dato. En Eurostoxx, más o menos parecido. No es el caso del DAX. Fíjense cómo en el DAX, que también está en máximos históricos, lo que observamos es que el beneficio también está en máximos históricos. ¿Por qué? Porque allí es una cuestión de industria. Allí lo que pesa en el DAX es la industria. Y la industria alemana, gracias a su capacidad exportadora, pues ha situado los beneficios empresariales en máximos históricos. Por lo tanto, lo que sí que señalamos es que, cuidado, tras los índices y tras el titular de la bolsa está en máximos, peligro de burbuja, analicemos, tras los índices en máximos, peligro de burbuja, Estados Unidos, el índice muy lejos de los máximos, gran potencial de revalorización, IBEX 35 o Eurostoxx, cuidado, hay que analizar qué está pasando con los beneficios empresariales. Y los beneficios empresariales de Europa y del IBEX están lejos de los máximos históricos. Y los beneficios en Estados Unidos están en máximos históricos, sin ninguna duda, empujados por la tecnología. Todo este conjunto de indicadores, a la conclusión a la que llegaba, es la que os decía al principio. Las bolsas están
correctamente valoradas. Sé que suena a veces un poco paradójico, ¿cómo? ¿Están igual de valoradas uno que está en máximos históricos y otro que estamos al 30% de los máximos históricos? Sí, porque esta vez los mercados bursátiles lo que están haciendo es, están pagando por beneficios actuales, y aquellos índices, aquellos sectores, aquellas bolsas donde más crece el beneficio son aquellos índices, aquellos sectores o aquellas compañías que más suben precio. Punto. Y así de sencillo o así de complicado está siendo la renta variable, ¿no? Y de ahí que comentaba cómo los niveles de PER en general están en zona de fair value, ¿no? Yo, por ajustarme el tiempo y para que haya un tiempo de preguntas, yo aquí termino. Muchísimas gracias. De momento alguien se lo está pensando. Lo que sí podíamos hacer es, si alguno de los dos tiene algo que recriminar, entre comillas, al otro, porque aunque parece que había una unanimidad, ahí a mí me ha parecido ver alguna discrepancia en el ámbito de los juegos de las políticas monetarias, la inflación, que si es provocada, que si hay que provocar o no, no sé, o cualquier otra cosa. Vamos. Yo sí que quería hacer alguna acotación a la presentación, porque yo creo que aunque con mucha amabilidad, las dos presentaciones no coincidían en algunos puntos, ¿no? Y en concreto, yo creo que en dos, ¿no? Y además lo voy a formular en formato pregunta, ¿no? En algún momento, David, has dicho que había altos niveles de deuda pública y que había dudas sobre si se iba a pagar o no se iba a pagar esa deuda pública. Entonces, en teoría financiera, cuando hay dudas sobre si algo se va a pagar o no se va a pagar, el tipo exigido por el inversor para mantener esa deuda pública en cartera debiera subir. Y en cambio, lo que vemos es que los tipos de la deuda pública están absolutamente por los suelos. Evidentemente, esto es porque, y tú mismo lo has dicho, los bancos centrales están manipulando esos mercados desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y luego tú lo has dicho, el tramo corto, el tramo largo, investment grade, y en Japón ya entran en acciones, ¿no? Con lo cual es un mundo que a un pobre mortal como yo, pues le da mucho miedo. Le da mucho miedo porque, bueno, has dicho algo muy importante. La Reserva Federal en algún momento tendrá que empezar a retirar el quantitative easing, a no reinvertir, y en ese momento desaparecerá un importante demandante de deuda pública. Cuando desaparece un demandante, cuando cae la demanda, ¿qué le pasa al precio? ¿No? Cae, lo que significa que el tipo de interés, que es el inverso del precio, se va hacia arriba. O sea que podríamos llevarnos una sorpresa en ese futuro. Por tanto, me lleva a repetir lo que ya he dicho, que creo que estas políticas nos hemos puesto a jugar con fuego. Y por tanto me revela un poco el argumento de que Estados Unidos ha salido triunfador porque ha salido de la crisis gracias a su política monetaria. Bueno, porque lo que ha hecho exportar al resto del mundo su apreciación y él ha depreciado su moneda. O sea que la lectura de la crisis es, oiga, Estados Unidos lo ha hecho bien, pero en parte porque ha hecho un beggar thy neighbor, una guerra de divisas. Yo deprecio mi moneda, imprimo billetes, tengo la ventaja de que soy el líder mundial del sistema monetario y os dejo a vosotros con vuestro problema, y el euro durante un tiempo venga a apreciarse. O sea que me parece que atribuir a las políticas macro el éxito de los Estados Unidos nos lleva por caminos equivocados. Si los Estados Unidos nos ganan es porque son más eficientes y flexibles. Y luego las políticas macro es otra película, y me parece que no debiéramos darles tanto, de hecho han sido perjudiciales, pienso yo. Perdona, ¿eh? No, estoy de acuerdo. O sea, estamos en un experimento monetario sin igual, en una represión financiera, en una distorsión de las variables financieras que no sabemos cómo va a acabar. Comprarme un bono a 10 años de España al 1,60 me puede que no tiene demasiada lógica. Porque si salimos de la crisis, y digo España, pero digo Alemania, si salimos de la crisis habrá inflación.
y por tanto en términos reales no me salen las cuentas. Y si no salimos, hay una prima por riesgo de crédito que no me la están pagando, ¿no? Y por lo tanto estoy totalmente de acuerdo en que los tipos están artificialmente bajos y con el efecto que esto tiene sobre la toma de decisiones y sobre total del coste financiero del resto de países, ¿eh? Por lo tanto, ahí 100% de acuerdo. Y también, igual lo he explicado mal, es una causa. Digo, lo de el por qué Estados Unidos está mejor que nosotros es solo una causa la política monetaria. Señalaba, ellos tienen dos sectores que son los que están tirando de la economía mundial, que es la tecnología, todos los Apple, los Google, los Twitter, los Facebook, todo eso está en Estados Unidos, y la biotecnología, todo lo que sea cuidado de la salud, todo lo que tiene que ver con el efecto del envejecimiento de la población, de la lucha contra el cáncer, del genoma humano, son dos sectores que se han desarrollado allí y que a mí me da una envidia tremenda, porque no son dos sectores que exijan tener petróleo en el subsuelo o que exija tener una intensidad de capital elevada, sobre todo la tecnología. Tienen algo allí, una innovación, una capacidad de emprender que no hemos tenido en Europa, ¿no? Y yo creo que eso, lo decía, el beneficio del Nasdaq, fíjense, es que solo Apple, ella sola gana lo que ganan todos los bancos europeos, ¿no? Y ¿por qué no tenemos Apple? Yo lo miro con una envidia absoluta. Y luego el otro elemento, que creo que también ha sido diferencial, y es el desarrollo de los mercados de capitales, como el estrangulamiento crédito. El crédito en Estados Unidos tampoco crece, como pasa en Europa, pero ellos tienen unos mercados de capitales mucho más desarrollados que está sirviendo para financiar proyectos de inversión, cosa que aquí no funciona, ¿no? Lo que se dice muchas veces, Estados Unidos tiene un PIB del 20%, su PIB representa el 20% del PIB mundial, pero su mercado de capitales es el 50%, y su industria de inversión colectiva es el 50% total mundial. Es decir, allí hay canales de financiación para los proyectos de inversión que han funcionado, y aquí no, ¿eh? Por lo tanto, son muchas las claves que explican por qué Estados Unidos está claramente mejor que Europa, y muchas de esas me da rabia, porque serían replicables en Europa, ¿no? Joder, ¿y por qué no? Pues a ver si conseguimos parecernos en algo, ¿no? A Estados Unidos. ¿Alguien ha pensado algo a preguntar? Ahí hay una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta muy concreta. Creo que el FMI siempre se equivoca en las previsiones y siempre para abajo. Se ha hablado de que puede ser por desconocimiento, incluso no diremos deliberado, pero sí negligente. ¿Qué tiene que decir al respecto el señor Gual, por favor? Bueno, lo primero que tengo que decir es que un disclaimer. Es decir, en economía, la economía para hacer previsiones es peor que la meteorología. Claramente. Porque al menos la meteorología es el mundo de las ciencias experimentales, y en la economía tenemos el entorno sociopolítico, y por ejemplo, en fin, que te produce novedades que tú no habías sabido anticipar, a veces del mundo político y social, no tanto del mundo económico. Luego, el segundo disclaimer es que toda previsión por parte de un agente importante de la economía, un agente internacional o un agente nacional, toda previsión es sesgada. Toda previsión tiene intencionalidad por parte de agentes importantes de la economía. Y por tanto, cuando el FMI hace sus previsiones, ¿qué duda cabe que tienen intencionalidad? ¿Qué duda cabe que espera que los agentes económicos las lean y reaccionen? Y por tanto, en muchos casos, cuando está diciendo que la economía, pues bueno, está pensando que si dice esto, las autoridades tomarán determinadas medidas para que la realidad cambie. Y finalmente, no descarto la posibilidad de que el FMI sea un poco cenizo. No, simplemente eso, es que es bien difícil hacer previsiones y que todos fallamos, ¿no? ¿Una última pregunta? ¿Alguien? Bueno, pues en principio agradecer otra vez tanto a Jordi como a David,